Bienvenidas y bienvenidos a After Office MX, el podcast donde tres expertas de RH damos consejos de supervivencia Godín y hablamos de las historias, lo mejor, lo peor, todo lo que pasa en los lugares de trabajo sin filtro. Historias que solo podemos contar después de la oficina. Tú vas. Muy bien, bueno, pues bienvenidas otra vez. Hoy vamos a hablar del famosísimo home office, del famosísimo también trabajo desde casa o como lo conoce nuestra famosísima norma vigente, teletrabajo. Suena como muy antiguo. Sí. Como que vas a ver a alguien, como que tu jefe te va a estar viendo en la tele mientras trabajas. Pero- Telesecundaria. Hoy se cobró. Además, estás escuchando a tus RHs favoritas. Así que, pues, la vida es buena. Y bueno, así es. ¿Cómo es trabajar desde casa? Claro, el episodio de hoy es ¿trabajas desde casa o vives en la oficina? ¿Va? Yo quiero empezar platicándoles un poquito, una anécdota personal, ¿no? La verdad es que yo desde que empecé mi era Godín, hace 1500 años, ¿no es cierto? Hace como Han unos pasado. 13 añitos, ¿no? Mi sueño Godín absoluto de toda la vida fue trabajar de home office. O sea, yo desde el día uno que salí de la carrera, que empecé mi posgrado, dije, yo tengo que trabajar de home office algún día. Pero para mí fue algo un poco complicado porque tenía tres cosas como no a mi favor, ¿no? Uno, mi inglés no es fluido, así que ven, no hablo mucho inglés. Dos, el trabajo de RH en el que me he desempeñado de reclutamiento y de RH en general, pues ha sido generalmente en sectores retail, bancarios, etcétera, que generalmente buscan un esquema tradicional de trabajo, ¿no? Y tres, vivo en Mérida. Y desgraciadamente en Mérida, la mayor parte de los empresarios que yo conozco, no sé todos los demás, pero no están muy abiertos a aceptar esta nueva modalidad de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, oh sorpresa, después de 10 años dije, esto lo tengo que hacer, renuncio al godinato, empiezo al home office, pero ya desde una forma de emprendimiento y de networking y colaboración. Y me doy cuenta que lo romanticé muchísimo, ¿no? O sea, así como ves un chorro de historias en Instagram y en todas las redes sociales de gente que está de home office en el Starbucks con su cafecito, ya sabes, su canción Aesthetic, etcétera. Y dices, wow, qué padre, pero pues la realidad no es así. La realidad es que hay días que empiezo a trabajar a las 7 de la mañana desde que me levanto porque sé que tengo un pendiente. Hay días que termino a las 10 de la noche. Mi café de Starbucks se convierte en lo que sea que haya en mi refri. Tengo chanclas, estoy despeinada, no estoy maquillada. O sea, no es nada cercano a lo que yo veía en las redes sociales, ¿no? Sin embargo, pues aún siento que yo estoy en un periodo como de adaptación después de haber estado presencial tanto tiempo, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado eso, que han trabajado también en distintos esquemas, Anja. Pues en mi caso, yo solamente he trabajado totalmente presencial o en híbrido, ¿no? Que fue cuando todas las empresas empezaron a dar temas de home office, pero pues nunca me ha tocado estar como 100% home office, ¿no? Solamente he visto una probadita de vivir en home office, y pues la verdad es que me ha gustado. O sea, esa. ¿Y en tu caso? En mi caso en particular, jamás me ha tocado poder trabajar en home office. El violín más pequeño del mundo. Ni antes de lo que detonó en México el poder estar en home office, ni después. O sea, al contrario, creo que cuando empezó todo este boom de trabajar desde casa es cuando yo tuve más trabajo presencial, cuando tuve que viajar más, cuando tuve que salir más de mi casa, cuando tuve que exponerme más porque trabajaba Wow. en el sector de alimentos, ¿no? Una necesidad. De hecho, hasta tenía un permiso especial para circular. Porque había toque de Porque queda. había toque de queda, entonces jamás me tocó trabajar desde casa, ¿no? Me encanta porque, digo, tenemos Shit. 2 capítulos, es el segundo, pero Oye. Paloma siempre dice sus traumas del pasado, Sí, ¿ya sabes? Y además lo dice con tantos sentimientos. Es que Como yo soy muy dulce, Sí. ¿no? Se me dan ganas de abrazarte. En traumas del pasado, de cuando me toca salir de esa empresa, pues lo que hice con mis finiquitos, comprarme un escritorio, una silla, con la esperanza de que Con me su tocara. finiquito. Tengo mi escritorio y mi silla, pero jamás me tocó trabajar en home office, entonces, pues,
Pues la uso Me para voy a hacer preparar. uñas. De hecho, debe ser algo bonito, me imagino. Pero no me ha tocado. Ok, perfecto, muy bien. Oye, no sé, no te ha tocado, pero ¿qué es lo que conoces del home office? O Mira, sea, lo que único que conozco de home office, los memes, ¿no? Bueno, por ejemplo, todos estos TikToks que veo que tienen como muchísimos likes, que la gente se relaciona como de tu jefe preguntando cómo te está yendo en el home office y tú haciendo un TikTok, dándolo vivido, ¿no? O, pero bien que has vivido hacer TikToks mientras estás en el trabajo, pero no es te que hagas. son para reclutar. O me ha tocado ver también, pues, estas historias justo, ¿no? De gente trabajando como office que se va a otros países, que está en la playa, o Muy romantizado. ajá, o el típico El de, nómada el digital. Nómada típico con su digital. laptop en el mar, ¿no? Pero, O de esos que también sí como empezaron a viralizar de que te grababas mientras cantabas o como que pues decías alguna frase de un video y tú estabas sentado como ajá, escribiendo, sí. ¿no? Haciendo. Creo que ella se refería a los que están en el mar de vacaciones, pero Ah, sí. pero llevas tu laptop. O sea, son como Es ella. los cheaters, los tramposos del home office que realmente tendrían que estar en su casa trabajando, Pero pero se están van en a la la playa, playa. pero tienen su laptop. Ajá. O me tocó ver mucho también que se veía, que hubo uno que sí fue como real y después estuvo como súper actuado de una muchacha que está como en una junta y pasa a su esposo atrás en ropa interior, ¿no? Sí, Y ya después como que lo empezaron a hacer full, pero ya decías, ay, a esto es propósito. actuado". Oigan, ¿se acuerdan de, así, plot twist, ¿se acuerdan de esa vez que había COVID y había como una reunión en el Senado o algo así y una senadora o diputada Ay, estaba en el baño y sí. prendió su cámara y se ve? No, con la verdad, creo que son cosas que pueden pasar cuando Sí, trabajas de home office. Y de repente yo, Sí eres perdónenme distraído, clientes, ¿no? pero cuando tengo que darles entrada a un Zoom y estoy pues en mi cama, no prendo mi cámara, ¿verdad? Pero a cualquiera le podría pasar que... Por el internet, es Ni que no modo. hay tanta señal. Ay, Sí, está curioso esto porque como que hay una polarización, ¿no? Hay gente que ama estar en home office, hay gente que odia estar en home office y que más bien prefiere estar en la oficina, pero pues cuéntenos ustedes en los comentarios, déjenos qué prefieren, si han vivido en home office o no, y si les gusta más ir a la oficina o sí vivir o si les gustaría, así como Paloma, vivir, estar en home office aunque sea alguna vez. Cuéntenos. déjenos sus comentarios, porfa. Y bueno, a mí me gustaría empezar con un poco de información objetiva del episodio, ¿ok? Vamos a empezar obviamente hablando de la NOM 037 de la STPS, que entró en vigor apenas en diciembre de 2023. Para quienes nos escuchan que no saben de qué va esta norma, pues es básicamente la norma que habla del teletrabajo, ¿ok? Está hecha para todos los centros de trabajo que tengan trabajadores formales. Aquí no estoy hablando de freelancers, no estoy hablando de prestadores de servicios, estamos hablando de trabajadores formales, ¿ok? Que tengan más del 40% de su jornada laboral como home office. Esto quiere decir que si trabajas, no sé, 5 días, por lo menos unos 2 y medio estás de home office, ¿no? El caso es que la norma propone tanto obligaciones y responsabilidades para los patrones como derechos y responsabilidades para los empleados, ¿ok? Dentro dentro de las obligaciones del patrón hay cosas muy obvias, bueno, no son obvias porque no todos lo hacen, pero cuando trabajas, por ejemplo, para una empresa internacional, suele ser muy obvio, ¿no? El patrón te tiene que dar herramientas, incluyendo, por ejemplo, sillas ergonómicas, el proporcional de internet o de luz del domicilio donde tú estableces que trabajas de home office. Más adelante vamos a hablar, nos va a platicar Paloma, de estas especificaciones de la ley, pero por lo menos te tiene que dar esos insumos o lo proporcional a los insumos que necesitas para trabajar, ¿ok? Lo que es muy importante es que el empleador tiene que establecer una jornada muy clara. Hablar de teletrabajo no es hablar de que como estás en tu casa, vas a estar pendiente todo el tiempo, sino que tienes que tener una jornada clara de trabajo. Claro, esto debería de pasar en cualquier tipo de contrato, pero esta norma es especial para el teletrabajo y a todos los demás nos dejó Y en el fuera. presencial no está. Exacto. Ahora, como colaborador, igual tú tienes ciertas responsabilidades. Tienes derecho a la desconexión fuera de tu jornada laboral. Tú no tienes que contestar el teléfono, no tienes que estar conectado, no tienes ninguna obligación para con el patrón, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no te pueden poner reuniones fuera de tu jornada, ni en vacaciones, ni cuando tienes permisos, ¿no?
vuelvo a hacer un ojo de que esto debería de ser así para todos, ¿vale? Ahora, ¿qué datos son súper importantes que tenemos que tener en cuenta en este episodio? Yo aún no conozco a ninguna empresa dentro de mi conocimiento a la que haya visitado la STPS para específicamente hacer una inspección de las políticas y condiciones de esta norma. ¿Tú conoces alguna empresa? ¿Tú conoces alguna empresa? Si alguien, por favor, conoce alguna empresa, pónganla en los comentarios porque no lo sé. Y si quiero eres supervisor de la STPS, también, por favor, o sea, tienes tu número ¿qué para onda? que nosotros podamos decirte a dónde ir, ¿no? Pero la verdad es que sí quiero hacer como enfocarme en esto porque de nada sirve que lancemos normas padrísimas si nadie las va a supervisar y esto ha pasado con múltiples programas de gobierno una y otra vez en esta 4T, ¿no? Y en el pasado también. Y lo que platicábamos también respecto al tema, ¿no? La dificultad que tienen las empresas en seguir esta norma que además nadie la está regulando y cómo la vamos a aplicar, ¿no? O sea, como que tampoco hay una guía de cómo se Claro. pudiera aplicar y lo que decías, ¿no? Sí. Que es totalmente, casi imposible, ¿no? Aplicarla al Sí. 100%. Justo a eso voy. Si nos vamos a números como muy fríos, durante la pandemia, que es cuando tuvo este auge, como bien mencionaba Paloma, el 69% de las empresas en México habilitaron una forma de teletrabajo. Cuando hablamos de teletrabajo, como les dije, es a partir del 40% de tu jornada laboral. Entonces, no quiere decir que estés 100% home office. Hablamos de gente que está híbrido o que está home office, ¿ok? Entonces, el 69% de las empresas habilitaron el teletrabajo y el 24% implementó turnos mixtos o híbridos, ¿no? Al menos el 24% de los empleados formales en México teletrabajaban en 2020, ¿ok? Ahora, bueno, son datos de 2024. Hemos llegado a una disminución del 12%. O sea que de los que teletrabajaban durante la pandemia, la mitad ya regresó donde tenía que estar. ¿A qué voy con esto? El análisis de esto es, ¿la norma realmente promovió el teletrabajo o solo asustó a las empresas? Y aquí creo que Paloma nos puede platicar un poquito más de por qué esta norma asustó a las empresas. Y creo que uno de los principales temas es que tiene muchas zonas grises, ¿no? No es estrictamente clara. Y me gustaría compartirles un poco una experiencia que acabo de tener hace poco en un seminario justo de relaciones laborales, ¿no? Premisas que tiene la norma es Me que creo. de entrada te dice que para que te la puedas supervisar, el colaborador tiene que tener un domicilio fijo designado, ¿no? Primer check que es complejo porque realmente el colaborador va a ser home ahí todo el tiempo, ¿no? Hubo mucha gente que durante estas jornadas mixtas, ¿no? Que viven en la Ciudad de México, aprovecharon la oportunidad de estar en teletrabajo y vinieron a Mérida, entonces ya no estás cumpliendo, ¿no? La otra es que dice que no debe ser esporádico porque tiene un porcentaje, pero hay un montón de empresas que no es esporádico, que es casi el 100% del tiempo, pero aparte tiene una premisa que habla del derecho de la empresa a la reversibilidad. Entonces, en cualquier momento te pueden regresar y no puedes decir que no, a menos que tu relación contractual haya nacido como tal en home office, ¿no? El tema O sea, es que... perdón, tengo una duda acá nada más para aclararlo a los demás. Si a ti te contratan desde que entras a la empresa como teletrabajador y te quieren regresar, no tienes la obligación de hacerlo. Exacto. Pero si tu contrato es un contrato tradicional como el que todos hemos firmado de 48 horas a la semana en tu centro de trabajo, Exacto. no tienes forma de decir que no. No tienes forma de decir que no. ¿Qué pasa? Que ahí empiezan esas zonas grises justamente de la norma. Oye, ya yo te voy a contratar en la empresa Patito S.A.S.B. que está en Ciudad de México, puedes trabajar desde Mérida, pero tu contrato es normal. Entonces, en cualquier momento yo te puedo decir, ¿sabes qué? Aplico mi derecho a la reversibilidad y te necesito en la oficina, pero vives en Mérida, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de cosas. También habla de que no es necesaria una supervisión inmediata directa, pero ahí vamos a hablar más adelante de temas justo de los retos, ¿no? Te pide que tengas un listado de las personas que teletrabajan y las herramientas que les das y condiciones como muy específicas de luz, ventana, espacio, ruido, que de repente es, bueno, ¿cuál es el verdadero motivo por el que las empresas te están regresando? Porque la ley no es clara o la norma no es clara, porque hay temas de supervisión. O sea, creo que eso es donde empieza el debate de realmente quién ayuda. No, y además estás hablando de que esta norma se basa en prácticas laborales de países de primer mundo, muy probablemente, donde la gente, o sea,
tiene casas más grandes de las que Ajá. tenemos aquí, con más habitaciones probablemente, con más acceso a la tecnología, ¿no? Aquí Con más típico nivel que, o sea, educativo. uno que se dedica a reclutamiento ha visto de todo, amigos, de todo. Estás entrevistando a alguien y está en la hamaca de atrás su abuelita meciéndose, o está, y obviamente uno no juzga, aquí no juzgamos, pero pasa porque todos estamos en niveles socioeconómicos distintos y no todos tenemos la capacidad de tener un cuarto únicamente para teletrabajar. Y aquí lo comentaste, pero hay que tener un domicilio asignado. Eso implica que la empresa tendría que hacer un estudio socioeconómico de Sí. dónde vas a trabajar. Y entonces se acabó la romantización, se acabaron los TikToks aesthetic. O sea, no puedes ir a Starbucks. O sea, realmente si quieres seguir las reglas, tú no puedes ir a Starbucks a No. trabajar con tu musiquita y tus audífonos y No podemos etcétera. decir marcas porque nadie nos patrocina todavía. Perdóname, Patrocínanos. no puede ser de café en la esquina. Entonces, eso es importante y a eso vamos. Entonces, a la empresa, si realmente hubiera una inspección y la empresa realmente siguiera las reglas, yo creo que les da más miedo contratar a la gente por teletrabajo que contratarlos normalmente por todo lo que tiene que aportar adicional al sueldo, Ujú. ¿no? Y lo que decíamos también, que te contratan con un contrato normal, como si estuvieras en presencial, pero te dan como ese beneficio de estar en home office. Pero ahí, ¿qué pasa cuando surge, no sé, por ejemplo, un riesgo laboral, ¿no? De que te caíste en las escaleras de tu casa o no sé, como cerca de tu escritorio, lo que sea. Tu dedo, que estás todo el día en la... Sí, Ajá. Tienes artritis porque estás en la compu, no lo sé, X. sí, o se te cae un vaso en el pie y te lastimas, no sé. Estás ¿Qué cocinando, te pasa? quemas. Ajá, ¿qué pasa con la ley en este aspecto? Que dices, pues si voy al seguro social, puedo decir que es un riesgo laboral, aunque yo no esté en las instalaciones del trabajo, porque al final lo que abarca la ley en respecto a esos riesgos es trayecto y en el lugar de trabajo, ¿no? En este caso sería la oficina. ¿Cómo se Es manejan que esos para que lo casos? clasifiquen justamente tendrás que cumplir con todo lo que te indica la norma, ¿no? O sea, a ver, yo tengo un listado de gente que teletrabaja, que es Anya. Y Anya, su domicilio es calle 10 ¿no? Entonces, si tú sales a dejar a tu hijo y regresas, tienes un accidente, como estás regresando a tu lugar de trabajo designado, sí Entra. entra como riesgo de trabajo. Pero justamente ahí empezamos con estas normas que hacen que las empresas caigan en malas prácticas en donde no te doy el teletrabajo oficial porque si estás cocinando y te quemas, pues estás en tu casa, pero tú no estás contratado como teletrabajo, No ¿no? entra como No riesgo entra como laboral. riesgo, no, Sí, si porque estuvieras en la cocina del trabajo y del te quemas, trabajo, sí ay, entra. sí, exacto, ¿no? Ujú. O sea, te caes de las escaleras, no entra como riesgo de trabajo porque al Wow. final no estás cumpliendo esos esquemas que te garantizan a ti como colaborador que puedas vivir ese derecho del teletrabajo, Y el ¿no? tema creo que hay que Ahí es analizar peligroso eso, ¿no? Sí, es claro. también por qué la gente acepta esto. O sea, porque si somos muy honestos, hoy en día, al menos aquí en el sureste, no sé cómo sea en distintas partes, pero creo que puede abarcar todo México y probablemente parte de Latinoamérica. La De gente acuerdo. ve el home office como un beneficio. No lo ve conforme a la legalidad que hay Ujú. detrás, ¿no? O sea, la jurisprudencia que hay detrás. Si a ti te dicen en un trabajo, oye, perfecto, vas a tener 3 días de home office porque te queremos mucho. Soy súper buena onda. Queremos que seas feliz, pero no te dan nada de lo que te tienen que dar, ni te dan tu contrato de teletrabajo. Evidentemente, o sea, hay dos partes. La empresa se está aprovechando de que tú quieres estar en tu casa y que vas a preferir no decir nada al respecto con tal de que te dejen trabajar en tu casa por todos los beneficios que hay, ¿no? Y tú, pues de alguna forma, haces eso, ¿no? Dices, no voy a decir nada porque sí prefiero, o sea, es algo que al final todas las partes tenemos que ver y todas, o sea, todas estamos apoquinando a eso. Para terminar con esta parte dura de las estadísticas, les platico que según un estudio de OCC Mundial en el 2024, el 63% de las empresas en México han optado por regresar al trabajo presencial. O sea, el 63% de las que estaban en home office en algún momento, ¿ok? Ok. Mientras que un 35% se mantiene en un modelo híbrido que no necesariamente es teletrabajo, siempre teniendo esto como es beneficio. Tienes un día de home office a la semana, No ¿no? está Por ejemplo, regulado. exacto. Ujú. Entonces no entro en la regulación de teletrabajo. Y solo un 7% de las empresas en México tiene un home office completo.
¿ok? Es mínimo, mínimo a comparación de otros lugares. Hay grandes empresas que han regresado a oficina en México y en muchos otros países, como Amazon en 2025, como BlackRock, como JP Morgan, como Starbucks. Creo que la que más me llamó la atención fue Dell, que intentó no hacerlo como punitivo, o sea, como lo habían hecho todas las demás empresas de tienen que regresar ya, ¿no? Y entonces lo que hizo fue promover el regreso a la presencialidad, liberando políticas en las que si tú no regresabas a trabajar presencial, no podías promocionarte a ningún puesto. Ah, Entonces, acá les pregunto a ustedes, ¿qué piensan de esto? Porque digo, me imagino que todos esos trabajadores de Dell, antes de todo este tema de la pandemia, estaban presenciales, ¿no? O tenían algún esquema presencial. Se van de home office o empiezan a contratar gente de home office y de repente ya quieren que todos regresen, no los pueden obligar, pero les dicen, no te voy a promocionar nunca. ¿Qué piensas de eso, Paloma? Pues finalmente creo que viene al caso este tema de que lo seguimos viendo como un beneficio, ¿no? Ujú. Y que lo seguimos incluso como RH vendiendo como un beneficio, ¿no? Cuando publicas tu vacantes como, tienes el beneficio de home, que yo se lo veré como un beneficio, la verdad, porque nunca me ha tocado. el pequeño, yo lo investigué. Y lo ves como beneficio, pero al final es que el beneficio es que tienes tiempo en tu casa, pero no te doy silla, pero no te doy esto, no te doy el otro. Es como el primer punto donde yo me voy de, bueno, lo estás vendiendo como un beneficio, pero no lo estás regulando, ¿no? Y el otro tema es, o sea, ¿por qué los estás regresando? También hay un tema como de confianza, ¿no? De qué está pasando con las organizaciones y por qué no están confiando en la gente que Sí, está porque trabajando desde su casa. platicábamos hace rato, ¿no? A lo mejor tiene que ver con los resultados, pero a ver, perdón, pero desde la pandemia Amazon, o sea, no sé si duplicó o Claro. triplicó sus ventas, si hay alguien de negocios también lo pone en los comentarios, los fact checks, pero, o sea, dudo mucho que Amazon haya bajado sus ventas. Pero eso también tiene más que ver con que pues teníamos más accesibilidad a pues consumir de la marca o que pues los trabajos que se enfocaban más en producir o en mandar, etcétera, pues eran ya de por sí presenciales, ¿no? Porque no puedes empaquetar un producto en tu casa, o sea, Ujú. tienes que pero- estar en la fábrica. Pero a ellos no los mandaron nunca, de home Sí, office. eso me Estamos hablando refiero. de trabajos Ajá, eso me administrativos. refiero. Sí, o los O sea, programadores. sí quiero que esto quede claro. O sea, evidentemente no todos los trabajos se pueden hacer híbridos ni home office. Estamos hablando, aquí sí voy a inventarme una estadística, pero en una organización, ¿qué quieres? El 20%, el 20% de los trabajadores, si acaso, son administrativos. Sí. O sea, la mayor parte son fuerza de ventas, Operativo. logística, Sí. operativos, gente que necesita estar presencial, ¿no? Sí. Entonces, bueno, que consideraba estos datos muy importantes para entender cómo ha ido disminuyendo la apertura fuera de lo que pensaríamos con todas las herramientas que hay, con toda la inteligencia artificial, con todos los softwares que hay en México. Lejos de que el home office sea una modalidad con las que las empresas pueden ahorrar, pueden mejorar la productividad, todos le están huyendo y creo que tiene mucho que ver también con la poca viabilidad de la norma que sacaron, lo tengo que decir, que nada más asustó más a las empresas porque vas a tener que gastar mucho más y tener más supervisión. O sea, en Ajá. lugar de solo supervisar tu centro de trabajo, vas a tener que supervisar 500 centros de trabajo de todos los lugares donde tienen home office. O sea, imagínate eso. Y creo que voy a ser como un poquito abogado del diablo en este aspecto y que también si ya construiste un edificio de 500 pisos con un montón de escritorios y sillas, pues lo más redituable para ti, porque ya gastaste en ese inmobiliario, es regresar a la gente, a que regrese a la oficina, ¿no? Al final, pudiera ser que dices, bueno, ya tengo una oficina que no está Que llena. la puedes rentar también. Sí, pero, o sea, digo, al final quieres a tu gente trabajadora en la oficina. Ay, O sea, ¿quieres quién? no. Ahí sí voy a hacer. A ver, o sea, yo soy emprendedora y ¿Por qué? está muy chido pensar en que tu negocio es tu bebé y que tú quieres ver cómo Sí, no. funciona y todo. Y siempre creo que es el sueño de todo emprendedor, de cualquier dueño de negocio, como ver su rascacielos, ya sabes. O sea, caminar en de el que pasillo y ver poner a en la todos Colonia trabajar. México la mascota de la empresa, comprar el parque de la Colonia México para poner la mascota de la empresa ahí. Sí, Y que sería el camines sueño y de veas. todos. Desde el aeropuerto, desde Exacto. cuando vengan del avión. Está chido, se debe sentir muy chido como dueño, ¿no? Que tu negocio haya llegado a eso. Pero entonces también hay que como que ver
Pero pros y ¿crees contras. entonces que es inválido el argumento que estoy diciendo? No, O sea, de que yo creo que hay líderes que piensan eso. O sea, de que pues yo ya construí esto para que 1 millón de gentes Mira, trabaje aquí. te voy a contar una No lo voy a historia. rentar, al no lo final voy está a... en su ya sabes, derecho. O sea, sí, está en su sí. derecho, son los dueños de la empresa, pueden contratar como quieran. Les voy a contar, y ese es un caso de la vida real que me acaba de llegar así a la mente, ¿no? Vino este mood del home office, un amigo muy cercano que trabaja en cierta plataforma de entrega y delivery, les dicen, se van todos a home office. Y pues él vive aquí vive en Ciudad de México y se viene a Mérida a hacer 2 años en home office, ¿no? Y de repente le dicen, ¿sabes qué? Vamos a regresar. Y justamente la justificación fue esa. Lo que pasa es que ya habíamos rentado un edificio en Ciudad de México donde mandamos a hacer oficinas, donde les pusimos un comedor súper fabuloso, van a Su tener, ping-pong, van a su tener sala de un cine, gym así, su tipo, Silicon Valley. ajá, Y ya pagamos la renta adelantada de 20 años. Y ahora tienes que tu renta de Mérida que te costaba 7, ahora te regresas a Ciudad de México a pagar 20. Exacto. Me vale madres. Pero justamente fue un Y, tema ve- que él y ves decía, cómo o le sea, haces. a ver, yo llevo 2 años trabajando en home office, soy líder de un equipo, manejo un equipo de ventas, Y ha salido bien. seguimos vendiendo bien todos desde su casa y ahora, ¿cómo les digo como líder que la empresa, porque acaba de rentar un edificio en Santa Fe, vamos a regresar todos a la oficina? Porque pues están remodeladas y porque son nuevas, ¿no? Y finalmente ahí es donde vamos a hablar también como de, pues, ¿cuáles son los beneficios como empresa de dar esta Realmente lo modalidad? vale. O sea, Realmente vale lo que tu rotación. pagaste, la renta, lo que invertiste en mobiliario y como colaborador, pues el beneficio de estar desde tu estado, tu casa, con tu costumbre y tener que regresar a la ciudad, ¿no? Y fue un caso que, No, y que nosotros vi, los ¿no? provincianos a la Ay, ciudad. a la ciudad, el tráfico. O a México, porque siempre nos Lo aman. critican a los yucatecos porque decimos, me voy a México. A la Que ¿por qué decimos, CDMX. me voy a Ciudad de México, me voy a CDMX? Se- Perdón, somos Sí. provincianas, ¿ok? ¿Y qué tiene? Algo querías comentar, Anja, al respecto. Sí, es que me parece como muy curioso este tema porque creo que eso no lo habíamos como tocado en sí, pero como que el hecho de que también estemos considerando como la vista de pues, los dueños de las empresas para que digan, pues todos se regresan, debe ser por alguna razón que desconocemos, porque las estadísticas lo dicen, o sea, más La del mayoría. la mayoría, o sea, del 20%, 24% que estaba en home office, 12. ahora solo el 12%, menos el 12% está ahorita en home office, ¿no? El resto regresaron a su trabajo. Ay, yo creo que sí hay mucha carnita que darle ahí, pero creo que específicamente en México, aunque también pasó en Estados Unidos, creo que tiene Ujú. más que ver con un tema de mala planeación y micromanagement. Sí. Entonces, o sea, si les parece ahorita, aquí creo que ya tocamos el tema del Sí, dato de un salud poco de mental, pero creo que salud Paloma tenía algo que decirnos de salud mental En general, específicamente. pues específicamente creo que el home office tiene impacto en temas de salud mental, tanto positivos como negativos, ¿no? O sea, sí puedes lograr equilibrar un poquito tu vida laboral con la del trabajo, pero también por el otro lado existen este tipo de personas que el home office les representa pues aislamiento social, pierdes un poco de convivencia, puedes sentir hasta un tema como de lejanía, falta de interés de tus jefes, o aquellos casos ya un poquito más extremos donde, oye, la naturaleza del trabajo obliga o puedes estar desde home y te mandan a casa, pero vives temas, por ejemplo, de violencia, entonces tu lugar de trabajo, que es tu casa, es el menos seguro, ¿no? Pero no tienes a dónde ir, por ejemplo. O sea, sí tiene un impacto también en cómo trabajas, ¿no? Tengo un conocido que es del área de ventas, que él le ofrecieron un trabajo aquí en Mérida que era 100% home office y renunció porque él dice, yo no me gusta estar en mi casa, no porque no quiera, sino porque me gusta la convivencia, me gusta Y es relacionarme, millennial. me gusta arreglarme, me gusta O sea, no es preocuparme, exclusivo no de es los exclusivo X o boomers que no, quieran es, estar. es de mi generación medio joven. Millennial, por Sigue eso. siendo millennial, Paloma. Joven, No te cumples 60 años. joven. Yo queriendo ser joven otra vez. No, sí creo que en temas de salud mental, digo, cabezas hay, es un mundo cada Sí, cabeza, sí. ¿no? Ya habrá quienes nos toque, por ejemplo, la verdad es que sí es muy solitario trabajar de home office. Yo trabajo de home office
y soy vecina de mi novio que trabaja de home office en la oficina de al lado, que es el que nos está grabando, gracias. Y aún así es muy solitario. Y entonces, de repente, cuando te salen las cosas mal, sientes que todo cae sobre ti. Tiene sus bondades trabajar en equipo presencial, o sea, de que algo te sale mal y tienes a todo tu equipo para chillar contigo o para darte ideas de cómo puede funcionar. Sí. Pero cuando estás de home office, todos trabajamos bajo una agenda tan apretada que no es como que en este momento te voy a llamar, Anja, porque necesito desahogarme, porque pasó esto y no sé cómo resolverlo, No ¿no? te puedo responder. Como lo hacíamos cuando trabajábamos juntas. Ujú. ¿Me explico? Sí, Entonces, claro. tiene sus bondades y habrá personas a las que les pegue mal, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Sí, totalmente. Bueno, en mi caso, por ejemplo, si hablamos de experiencia tanto como colaboradora como RH, en mi caso yo soy colaboradora y aparte soy mamá, entonces soy una mamá trabajadora y yo he visto muchos beneficios al home office porque me ha ayudado a organizarme en temas tanto de alimentación, de cuidados, tanto para mi hijo como para mí. Es decir, a las 2 de la tarde, por ejemplo, empieza mi hora de comida y también es el horario en el que puedo ir a buscar a mi hijo a la escuela. Voy por él, regreso, le doy de comer, como con él y pues paso un tiempo pues de calidad, corto, pero de calidad con él. Y ahora sí estoy presente y aún así estoy trabajando, ¿no? Entonces tienen como ese beneficio de mantener una organización que te ayuda también a tu nivel de vida, ¿no? Porque eso es nivel de vida, estar presente con pues las personas que te necesitan, en este caso, Claro. ¿no? Y en el caso de como experiencia en RH, bueno, son como varios temas que me gustaría exponer. El primero es que en el tema de home office, la cultura mexicana, y ya lo platicamos, no está preparada para un nivel de home office porque no planeamos, porque no tenemos una agenda clara, no tenemos objetivos claros, ni de puestos ni de Pero hablas de organización, ¿no? organización, a nivel Porque puede haber organizacional. personas que Sí, a nivel organizacional no tenemos una planeación tan clara y tan específica que ayude a los colaboradores que trabajan en home office a seguir realmente una agenda que sea efectiva y funcional para pues trabajar en el horario que corresponda, ¿no? Oye, Anja, y perdón que te interrumpa, pero tampoco ayuda a los que trabajan de manera presencial, nada más que están ahí. Exacto. O sea, y como están ahí, la gente cree que está trabajando. Exacto. Pero no te ¿No? estoy viendo estresada. Ay, no, sí, qué horror. Lo tengo que decir. Una vez tuve un jefe que se ponía de muy mal humor porque cuando salía a la oficina no veía a la gente estresada. O sea, no las veía como corriendo, preocupados por su trabajo. Y dices, y yo me acuerdo que decía, oye, pero, o sea, ¿por qué tendrían que estar estresados, no? Están aquí, están trabajando, están en su chamba. Pero bueno, paréntesis, ahora sí, adelante. Sí, es uno de los temas que pudiéramos agregar, el por qué la gente está regresando a presencial y no se queda en home office. Porque en lugar de estar evolucionando y en decir, bueno, pues necesito más planeación, necesito más estrategias, necesito más tecnología para que el home office funcione, no, mejor los regreso a como era antes, Y ¿no? los llamo cada vez que necesite llamarlos. Sí, porque si no lo veo, Y verlos no le puedo dar. Sí. Bueno, ese es como uno de los puntos, ¿no? El segundo punto que me gustaría tocar es el tema de los contextos. Cuando nosotros estamos en RH y promovemos y decimos, porque a nosotras muy modernas queremos implementar el home office en la empresa. ¿Y qué pasa? Pues nos enfrentamos con que hay contextos muy diferentes en la organización, que no sé, una empresa de 150 colaboradores, pues tienes prácticamente 150 contextos diferentes. Y me refiero al contexto de vida, ¿no? Como el hecho de que no tengas un espacio para trabajar en tu casa, de que, para mí es un beneficio porque a mí sí me gusta estar en home office, pero tú lo decías hace rato, y si no me gusta estar en home office y si no tengo un espacio para estar en home office, entonces no es un beneficio, entonces me estás perjudicando porque yo prefiero estar aquí de 9 a 7 cuando tú me veas, aunque yo no estoy trabajando, ¿no? Porque no tengo aire acondicionado en mi Ajá, casa, No tengo aire porque acondicionado en mi casa, no sé, tengo hijos chiquitos que no me dejan trabajar, o sea, como sea. cualquier tipo de contexto y creo que también es como una experiencia que hay como RH al momento de implementar este tipo de estrategias y que por lo tanto pues las direcciones dicen mejor no, ¿no? Es como un punto. Y el tercero es el tema del liderazgo. Bueno, yo pues me
me desenvuelvo en la capacitación, ¿no? Entonces, es muy visible que el liderazgo no está preparado para trabajar de manera remota y muchas veces ni siquiera de manera presencial. Entonces, pues el liderazgo no está preparado porque van a empezar a usar artimañas de te llamo para saber si estás conectado o veo a cada rato tu lucecita si está verde. prendida en verde, ¿no? Porque si te vas al baño 5 minutos no se apaga, ¿no? Ya sabes, como Te que marqué y no me contestas. Como call center, ¿no? sí, o sea, tener como este micromanagement, ¿no? Y acudir a estas artimañas que al final terminan en pues, sentirte acosado, ¿no? Ni Oye, siquiera yo dejarte sé trabajar. una historia de terror de un lugar en el que laboramos previo a nosotros, en el que alguien trabajaba de home office y su jefe tenía que tener prendida, o sea, esta persona trabajaba en otro lugar donde estaba el corporativo, ¿no? Y tenía que estaba trabajando en su compu y su Teams tenía que estar prendido con la cámara prendida es porque su cierto. jefe que estaba en otra base tenía que estar viendo qué hacía esta persona todo el día. O sea, a veces no la estaba viendo, pero pues ella tenía que tener prendida su cámara. O sea, ese es un nivel de acoso horrible. No, qué horror. Pero es un beneficio estar en tu casa. No, pero ella no estaba de home office. Ella Ah, o ni sea, siquiera además, estaba de ni home siquiera office. estaba de home Ella estaba en office. otra oficina, en una base distinta. Pero imagínate que su jefe le diga, siempre tienes que tener tu cámara de Teams prendida para que yo vea que estás así. Ay, no. Sí, O sea, ¿en qué año viven? es hostigamiento. Sí, es horrible. O sea, casi como que vas al baño y quiero ver que Sí. vayas, ¿no? Sí, o sea, en conclusión, pues Pídeme permiso para ir al baño, pero tienes 5 minutos. Como en los call centers que te dan tu tarjeta, ¿no? tienes que anotar tu- Ay, qué horror. cuando entras y cuando sales. Yo nunca trabajé en un call center. Soy de esas pocas personas que Yo no trabajaron tampoco. en un Yo call sí, center. tenías que... tenías que pedir Vamos a baño. abrazarla. Tenías que pedir Él también baño. trabaja en call Tenías center. que pedir baño y hasta que alguien llegaba a cubrirte, ya podías ir al baño. Si no, Me no. dice Chris que hay personas que son comodines, que solo están para cubrir. Cubrebaños. Exacto, cubrebaños. Ese era un sueño. Ya crecí porque soy ¿Tienes- cubrebaños. Tienes que levantar la mano literal para ir al baño. No, no, Es no. una tarjeta. Bueno, Ay, entonces no. yo estaba así en el chat y entonces entrabas en la lista de espera para que te cubrieran el baño. Jesús. Cuando ya eras cubrebaños era un logro. Porque solo cubrías a los que iban Era al tu baño. siguiente Porque nivel. podías, pues sí, claro, Porque podías estar en tu celular el resto del tiempo. esperando que alguien pida baño. Ay, no. Ay, perdón. eso no Modelos de I'm negocio sorry. exitosos I'm para sorry. estudiantes. Ok. Entonces, Esta etapa de básicamente... su vida se recomienda a Paloma no saltársela. Sí, sálvensela, por favor. Sí, bueno, como conclusión, pues ya nos queda decir que pues no estamos preparados para el home office Ya vale efectivo. madres porque te interrumpimos. Sí. En conclusión. Lo siento. Que quede claro que hoy me propuse no interrumpir a nadie, pero Lo estás haciendo muy bien. claro, lo estoy haciendo muy bien, pero ustedes no. Lo practicamos antes de empezar hoy, o sea, tardamos bastante. A ver cómo nos sale. Ok, va, bueno, vamos a hablar ahorita de las ventajas y retos que hay del home office, intentando no ser redundantes, entonces al menos yo voy a ser muy precisa. Algunas ventajas reales que todos sabemos para las partes de la relación laboral, empresas. A ver, ¿qué se les ocurre? Pues obviamente el tema de gastos, ¿no? Obvio, ahorros. Ahorros pesados. operativos, rentas, servicios como luz, agua, etcétera, Mobiliario. mantenimiento, mobiliario, ¿no? Eso creo que en temas de duros, o sea, es un ahorro, ¿ok? A menos que hayas pagado una renta de no sé 20 cuántos años, ¿no? Ajá. Dos, muchos estudios indican que los empleados de home office incrementan hasta un 25% su productividad por tener menos distractores, como Paloma, que se sentaba al lado de mí en un capítulo de mi vida pasada, que tenía como los niños de kinder un papelito atrás de su silla que decía, No no me me hables". hables, me distraigo, ¿no? Pero aunque no le hablaras, te distraía. Pero bueno, esos estudios se han hecho en países como Estados Unidos, que creo que tiene como muchos más elementos para poder trabajar en home office y que tiene una cultura laboral más madura que México. Pero algo que creo que las empresas no toman en cuenta, y me encanta decirlo, es que cuando tú tienes o fomentas la contratación por home office o por teletrabajo, tienes acceso a talento global. Yo que me dedico a reclutamiento, la verdad es que hay muchos países de Latinoamérica que están buscando trabajar para otros países de Latinoamérica y México es un referente para muchos de ellos, ¿no? Y los empresarios yucatecos, los empresarios mexicanos se están perdiendo
todo ese talento también, todo ese talento que sí te contesta los WhatsApps, que sí asiste a sus entrevistas y que son más formales muchas veces, incluso que muchos mexicanos. No quiero decir que todos, perdón, soy un alma vieja en el reclutamiento que se ha despersonalizado un poco, los TQM, pero sí nos dejan mal, ¿ok? Y 4, para las empresas, otra ventaja es el impulso a la transformación digital. Y lo platicábamos hace rato, Anja. O sea, cuando tú trabajas con gran parte de tu equipo híbrido o home office, te obligas como empresa a optimizar tus procesos, tus softwares y tu comunicación interna. Si no lo haces cuando es tan presencial, lo tienes que hacer cuando tienes gente dispersa. Entonces, para muchas empresas es mucho más fácil, en lugar de hacer eso, regresarlos a la tradicionalidad. A lo de antes. Y entonces ir y tocarte tu cubículo y decirte, necesito esto ahorita, o pararse en tu lugar hasta que los ¿Cómo voltees vas? a ver, aunque tú estés con tus audífonos y no estés en junta, pero no se van hasta que los voltees a ver, ¿no? Oye, le puedes hacer un cambio al reporte y se quedan ahí Y se quedan esperando que hagas. Vato, eso era ayer. O puedes ver tantito cómo hago esto. Y que le hagas la presentación. ¿Cómo convierto un Word a PDF? No, al revés, de PDF a Word. Así de, pero... Ahí los PDF, por favor, úsenlos. Ok, ventajas para los colaboradores, ya lo dijimos mucho, no voy a profundizar. Flexibilidad para tus actividades, o sea, obviamente si tienes que recibir a tu plomero o a tu jardinero o necesitas darle a comer a tus hijos o lo que sea, pues tienes esa flexibilidad de estar en tu casa. Lo padre es que no es organizar tu jornada y adaptarla a tu vida personal, sino es como conjuntarlas, ¿no? Y eso está chido, sobre todo por las distancias, porque no tienes que salir al tráfico. Tienes mayor autonomía y responsabilidad. Y esto lo quiero, como que hablemos mucho de RH, pero hemos hablado muy poco de psicología de repente. Pero ¿se acuerdan de esa pirámide de Maslow, no? De la satisfacción. O sea, obviamente cuando tú eres autosuficiente, autogestivo, puedes llegar a ciertos niveles de satisfacción más altos. El dinero no es satisfacción. Lo que te pagan no te va, puedes sentirte insatisfecho. Eso lo dice Herzberg, creo, no Maslow. Puedes sentirse insatisfecho por las condiciones laborales, pero nunca te vas a sentir satisfecho solo por lo que ganas y lo que percibes. Para sentirse satisfecho en un trabajo, tienes que hacer cosas que agreguen valor a tu vida y que sean retos que tú hayas podido resolver. Entonces, creo que el home office es un buen elemento para esta parte de la retención y el crecimiento de los empleados, la satisfacción de los mismos, ¿no? Y 3, lo mismo que las empresas, pues tienes oportunidades internacionales. No tienes por qué cerrarte a Mérida, no tienes por qué cerrarte a México. Si tu inglés es bueno y no es maya nada más como el mío, pues te puedes ir a cualquier lado a trabajar desde tu casa, ¿no? O puedes ser un nómada digital como los que ve Paloma en TikTok. Que se ven tan bonitos, ¿no? Y ahorita Paloma nos va a platicar algunos de los retos del tema de home office. Algunos de los retos yo los veo mucho desde el punto de vista, pues, como desarrollo, que te toca, pues, hacer todos estos planes de vida, de carrera, justo de desarrollo y de evaluación. Creo que en general como mexicanos y como empresas nos falta mucha madurez para la medición, ¿no? En aspectos de tener clara hacia dónde vas, ¿no? O sea, cuál es el objetivo de la empresa, cómo me toca a mí aportar a esa empresa, qué tengo que hacer, cuándo lo tengo que hacer. O sea, cosas muy simples como una medición del desempeño muy clara en donde yo tenga claro qué se espera de mí, cada cuánto se espera de mí, cada cuánto lo tengo que entregar. Y es un reto que como desarrollo te enfrentas bien recurrentemente porque de repente te topas con líderes que vas y vamos a armar la evaluación de desempeño para poder cascadear los objetivos y de repente los buscan en ChatGPT, ¿no? Oye, No se rían porque todos lo hemos vivido. pero, o sea, es que entonces, ¿cómo esperas poder dar un home office si ni siquiera tienes claro qué le vas a medir a ¿Cuántos la directores empresa? con los que han trabajado Les han dado quieren sacar los KPIs de ChatGPT? Todo. Todos. ¿Y qué pasaba cuando no estaba ChatGPT? O sea, Lo tenía que hacer la simplemente- RH, es la secreta. ajá, o le decían a RH que lo hiciera o agarraban unos genéricos que encontraban en un artículo, porque es exactamente lo mismo. Es que lo que ha pasado es que las evaluaciones de desempeño generalmente ni siquiera están bien hechas porque nunca se han hecho bien. Porque O son sea, genéricas. Porque son muy genéricas. Y entonces cuando llega el home office,
si de por sí estando en la oficina la gente no tiene claro qué esperan de ella, luego las mandas a la casa, entonces dicen, es que no está cumpliendo. Ajá, pero define qué significa que no está Que cumpliendo, no le ¿no? contesta el O teléfono. sea, que se estaba bañando y no te contestó, o sea, ya, o sea, define qué es Que no esta llevó su cosa. laptop a la O oficina. está haciendo home Dejó- office, pero no llevó su laptop. Aquí estuvimos una compañera en alguna ocasión que estaba de home office y dejó su laptop en la oficina. Somos tus fans. Sí, te queremos. Te queremos. O por otro lado también es, a ver, o sea, estar conectado 8 horas en tu No pasa casa desde lanza. sin saber qué hacer, pues tampoco es objetivo. Creo que el principal reto del home office es la medición del desempeño, y ahí nos vamos a lo que ya habían platicado, ¿no? O sea, los líderes tampoco están listos para gestionar gente de vía remota, Sí. porque ni a ellos mismos los gestionan, entonces Ni les han enseñado. ni les solo. han Nadie se ha enseñado, preocupado por y eso. de repente tú como RH pues Escuela de quieres liderazgo. hacerlo Y te mandan por un tubo. y te Porque regresan te a la dicen. oficina. Vato, o tienen a una persona haciendo los KPIs de 200 personas en la empresa. Ajá. Y tú, güey, ni siquiera Ni tengo siquiera sé acceso. qué es el fulfillment. Pero se oye muy bien que llega al 100%. Claro. Y como tú sola, como Rachel, los tienes que hacer, obvio no tienen sentido, porque no revisan. O sea, tampoco somos todólogos, güey. Eso es lo Pero peor. ya abriste tu campaña en el sistema y tienes una semana. Eso es lo peor porque los haces, te la pelas haciéndolo. Y luego, por favor, líder, revísame que esté correcto y que No esté. lo revisa y luego te caga. Exacto. O sea, ¿Quién hizo estos KPIs? Y entonces luego se hace no, una tú reunión. tienes que saber cómo se hacen los KPIs. Y yo, Se hace una reunión para avisarles a todos, como no estamos logrando el resultado, todos los que estaban en home office regresan a la oficina. Y tú así de, ok, bueno. triste. Triste. Bueno, como pues, reflexión de esto, que me gustaría compartir que pues para mí el home office sigue siendo amor. Siempre y cuando sea con las condiciones adecuadas para hacerlo y que pues sea eficiente. Y también me gustaría agregar que pues ya nos hemos adaptado a una era en la que pues ya todo es presencial o es home office, ¿no? Porque pues se generó esta nueva formalidad. Pero estaría padre que nos adaptáramos a abrir la mente y que también encontráramos una forma que sea flexible y que sea efectiva y adaptativa a cada uno de los contextos de todos los que somos trabajadores, para que pues realmente tengamos una opción que no sea solo home office o presencial, que sea algo que mejore las condiciones laborales. Hoy nos clavamos un chorro en el chisme. Nos quedan como 8 minutos de memoria en la cámara. Entonces, vamos a pasar a nuestra parte favorita, que es leer las historias. Algunas de las historias que nos llegaron esta semana. Posterior las va a platicar un poquito Paloma. Vamos a dar nuestra opinión sobre las historias y vamos a ir cerrando el capítulo. ¿Les parece? Perfecto. Perdón que sea tan directiva. Pero nos quedan 8 minutos. Y yo, Gaby, no estamos en un curso de capacitación. Bueno, la primera historia me la compartió Diego, ¿no? Cuando el home office se vuelve un cuarto de castigo, ¿no? Diego trabajó en un call center que brindaba servicios de atención a clientes para una empresa en Estados Unidos bajo la modalidad de 100% home office, ¿no? Al principio, pues sonaba como el sueño, ¿no? Cero traslados, más tiempo libre, pero pronto la realidad lo golpeó. ¿Cómo lo golpeó? Pues tenía un espacio personal invadido porque la empresa exige conexión por cable Ethernet, no sé si así se pronuncia, y trabajar desde un cuarto con puerta cerrada por temas de confidencialidad. Pues obviamente, ¿qué pasó? De repente, pues su cuarto ya era su oficina, ¿no? Y se borra este límite entre el descanso y el trabajo, que ahí entran pues temas también de salud mental, ¿no? Había una inflexibilidad extrema. Si se iba a la luz o el internet, cosas que no están dentro de su control, pues tenía que reponer ese tiempo. Y si le faltaba o si fallaba de una manera prolongada, pues además de pagar el tiempo, pues no te lo pagó, ¿verdad? Porque pues reglas, ¿no? Pero debía estar pendiente pues para reconectarse por cualquier cosa.
Obviamente también hay una falta de empatía, ¿no? Sin interacción física con colegas o supervisores, pedir un descanso por algún malestar, pues se vería algo complejo, tenía que elegir entregar el seguro por una incapacidad o seguir trabajando enfermo y esto pues también se afecta el tema del desempeño, ¿no? ¿Qué pasa en este caso? Pues aunque el home office ofrece beneficios, pues para él realmente fue agotador, lo que nos platica, el estrés, la falta de paciencia obviamente también se le acumularon y especialmente pues en roles de atención a clientes que tienes que mantener pues cierta actitud, ¿no? ¿Qué nos dice Diego? Que en su experiencia él no lo repetiría, ¿no? Él mismo lo dijo, lo único que aprendí fue que eso pues no lo volvería a hacer, ¿no? Entonces no sé qué piensan rápidamente de este caso. Pues nada, gracias Diego por compartirlo y creo que definitivamente no es para todos y volvemos a lo que ya habíamos dicho antes de las condiciones. Sí. Cada persona es un mundo, cada persona es un contexto socioeconómico y no todos tienen las condiciones que se requieren y las empresas no se aseguran de que las tengan para Exactamente. contratarlos. Exacto. Y también Rebeca nos mandó pues otra historia ya en mood más positivo, ¿no? Del emprendimiento al call center, pues una historia de reinvención. Rebeca es una profesional con una carrera relacionada en servicios de un call center. Se ve obligada a cerrar su emprendimiento debido a ciertas circunstancias y en este contexto pues encontró una buena oportunidad laboral pues trabajando desde un call center 100% home office, ¿no? A pesar de que su formación pues no estaba directamente relacionada a este hábito, pues experimentó un crecimiento profesional que justo le dio significado, aprendió que un título académico pues no le garantizaba en algún momento una buena calidad de vida, porque siempre es posible adquirir nuevas habilidades y además pues descubrió que dedicarse exclusivamente a una profesión a la que no estaba preparada le dio este crecimiento, ¿no? Ella sí nos platica que está pues muy agradecida con la estabilidad y las oportunidades de crecimiento que encontró en este esquema y que aprendió pues adaptabilidad, apertura a nuevas oportunidades para su desarrollo profesional, ¿no? Entonces, así como hay casos un poquito terroríficos de home office, hay otros que han sido pues esta Un oportunidad, éxito. ¿no? O ha sido todo un éxito en donde cuentan más tus habilidades justamente de home office a lo que haces, De ¿no? De autogestión, autogestión de y libertad, ¿no? exactamente. Y justo leí una parte, una frase hace poco que decía que el home office no te hace, no te hace como un mejor trabajador, sino que sí te vuelve más responsable, ¿no? Porque tienes que ser más autogestivo, ¿no? Ok. Para ir cerrando, vamos, de acuerdo a todo esto que vimos, que sí, ya vimos que hay mundos distintos y cada quien lo va a vivir distinto y por eso pues hay tantas ofertas como trabajadores buscando trabajo, ¿verdad? Cada quien escoge dónde, bueno, no todos podemos escoger, pero bueno, en la medida de nuestras posibilidades puedes escoger dónde trabajar de acuerdo a lo que buscas. Entonces, para terminar, como la vez pasada, nos gustaría darles una recomendación. No sé si Paloma quieres empezar con una recomendación para las empresas que tienen esquemas de teletrabajo. Pues creo que es poner las reglas claras del juego, ¿no? Mi recomendación, sobre todo de alguien que nunca ha vivido el home office, es tener las reglas muy claras del juego, de cómo te voy a medir, qué espero de ti. Y me vuelvo a esta premisa de esta frase que escuché de alguien, ¿no? El 95% de los colaboradores no saben qué esperar de él. Entonces hay que ser muy claros y más cuando la gente está en remoto, ¿no? Creo que Claro. es claridad. Perfecto. Para los RHs que organizan gente, que administran gente de home office. Bueno, lo que yo podría recomendar es que pues sí analizaran como el tema del contexto, que fueran un poco flexibles, porque si al final la ley está dejando que sean flexibles en esos temas de home office, que también pues busquemos estas estrategias que beneficien tanto a los colaboradores como al patrón. Va buenísimo. Yo les diría como RHs que para promover esos esquemas con dueños que no están acostumbrados a hacerlo, busquen herramientas que favorezcan como Task Planners, como Monday, como Trello, como Asana, Clockify, cosas que les ayuden a defender este tipo de trabajo y que ayuden a ver que el micromanagement no es la forma de alcanzar el éxito, ¿no? Que ya estamos muy allá. Y para los godines que trabajamos de home office, yo les diría, uno, respeten las políticas que les van a dar sus RHs, no sean culeros, o sea, porque no le puedes jalar la pata a alguien que te da una mano. Nosotros somos sus RHs de confianza, la mayoría lo hacemos por vocación, de verdad, por amor a la patria. Entonces, nosotros los defendemos y luego nos damos cuenta de que están dados de alta en 3 razones sociales distintas, cobrando en 3 empresas. No, o sea, no se pasen de lanza. Y ahora, para ir culminando, Anja les va a dar un checklist
para diagnosticar cómo está tu trabajo desde casa. Atención. Checklist de trabajo desde casa, ¿vale? Contesten sí o no a las siguientes preguntas. Primero, Ustedes que nos están oyendo, porque Palisman no trabaja. ustedes contesten. Número 1, ¿tienes horarios claros de entrada y salida en home office? Número 2, ¿tu jefe respeta tu horario laboral o te escribe a cualquier hora? ¿Cuentas con las herramientas necesarias para trabajar desde casa? ¿Te han informado tus derechos como persona que trabaja de forma remota? ¿Puedes desconectarte sin culpa cuando termina tu jornada laboral? Y si contestaste que no, a 2 o más, pide ayuda porque estás viviendo en tu oficina. Ayuda. Perfecto. Pues bueno, esto es todo por el día de hoy. Si tú has vivido algo parecido a esto, puedes mandarnos tus historias. Todos los miércoles vamos a estar publicando los expedientes secretos Godines con algunas de estas historias. ¿Ok? Estamos en Instagram y en Facebook como @AfterOfficeMX. Y también puedes dejarnos tus comentarios aquí mismo en YouTube o en Spotify. ¿Vale? Suscríbete, comparte, activa la campanita y estate pendiente del siguiente episodio. Dale manita arriba. Gracias por escucharnos. Bye. Oigan, no se olviden que este episodio fue posible gracias a Creadores Yucatán. Gracias.